Game Over es una película de Tollywood, sur de la India, de horror y suspenso, protagonizada por Taapsee Pannu como Swapna y Vinodini Vaidyanathan como Kalama. Comencemos. La cinta empieza en la noche, donde vemos a través de un video casero de alguien que se oculta grabando a una mujer de mediana edad, quien está en su casa. Luego de un rato, el sujeto ingresa sigilosamente a la casa y asfixia a la mujer. Posteriormente la decapita y su cuerpo es incinerado. Todo esto siendo grabado y documentado. Luego nos transportan a un año más tarde. Vemos a una mujer llamada Swapna trotando al aire libre y regresando a su casa. A la casa llega un mecánico a realizar unas reparaciones. Swapna es diseñadora y creadora de videojuegos. Al intentar buscar un secador en un armario tiene una crisis de ansiedad grave y recuerda un raro episodio del pasado, donde estaba atada y se escucha el conteo regresivo para dar bienvenida al año nuevo. Llama al psicólogo para hablar del tema. Él le dice que está viviendo una reacción de aniversario, que sucede en las fechas cercanas donde se reviven los traumas vividos. Swapna tiene un sueño que la lleva al día que se hizo el tatuaje. Allí ve una señora mayor con la foto de su hija. Ella despierta asustada. El tatuaje desde hace un par de días, por momentos repentinos le despierta un dolor desesperante, a pesar de que ya tiene casi un año. Swapna decide ir a hablar con su tatuadora y se lleva una sorpresa, pues ella le confiesa que en su tinta habían cenizas de una joven muerta en esos días. Por error, ella usó esa tinta en su tatuaje. Eso lo hacen las personas como conmemoración y para llevar consigo la protección de un ser amado fallecido, pero que está segura que esto no es el motivo del dolor, pues lleva mucho tiempo realizándolo y esto nunca ha sucedido. Swapna se enfurece y se va. Más tarde, Swapna tiene un recuerdo del día de los hechos, de aquellos que la dejaron traumatizada, pues un hombre la raptó, la agredió, la amordazó y se aprovechó de ella mientras se daba la bienvenida al año nuevo. Un hecho que la marcó mucho y por lo que prefirió perder el contacto con sus padres. Swapna pide una cita con el dermatólogo para retirar el tatuaje, pues no soporta el dolor que a veces recibe, y además cree que este le ha traído la mala suerte, con lo que le sucedió el año anterior. En la primera sesión no soporta el dolor del tatuaje y lo pospone. Va a una cafetería a comer y allí dos sujetos hablan de ella y sus fotos amordazadas y sin ropa están siendo comentadas por ellos, pues el abusador las expuso en la web. Ella se da cuenta de esto y sale en shock del lugar, recordando que sus padres en lugar de apoyarla, la culparon por lo sucedido, por lo que salió sola a festejar el año nuevo. Por esta razón ella cortó la relación, ya que no obtuvo ningún tipo de solidaridad. Swapna amarra una sábana al techo para colgarse del cuello, pero la luz se va y entra en una crisis de ansiedad y llega su nana y la consuela. Al día siguiente vuelve al psicólogo. En sala de espera su nana le dice que su madre irá a visitarla en la noche para hablar sobre unas fotos que hay en internet. Swapna corre al piso de arriba y se lanza al pavimento, cayendo sobre un vehículo que iba pasando en ese momento. Todos alrededor corren a auxiliarla. Swapna queda con heridas severas, de las que se recuperará poco a poco, pero por lo pronto pierde la movilidad en sus piernas y se auxilia mediante una silla de ruedas. El 31 de diciembre llega una visita a la casa de Swapna. Es la tatuadora y una señora. Kalama le dice que las reciba, y Swapna se convence al saber que la señora es la madre de la joven de las cenizas que ella lleva en el tatuaje. La madre de la joven y Swapna tienen una emotiva conversación. La hija fue la joven descabezada e incinerada de hace un año. Ella le cuenta que aún no sabe quién y por qué lo hicieron, y también que está segura de que su hija la quiere proteger y ayudar, que debe seguir adelante. Todo esto motiva a Swapna y cancela la cita para borrar el tatuaje. Swapna decide ir a visitar a sus padres el 1 de enero y le dice a Kalama que se prepare. Esa noche, 31 de diciembre, Swapna se despierta sobresaltada, enciende la lámpara, toma agua y mira el reloj. Son las 11 p.m.
Luego se ve como al parecer alguien con una cámara está grabando al guardia de seguridad y luego acechando en la casa. Swapna, con temor, escucha un ruido afuera y llama a Kalama. Ella se levanta y revisa. Ve que el termo de café que ella le da diariamente al guardia está ahí afuera, por lo que comete el error de abrir la puerta y salir a recogerlo. El encapuchado la ataca. Swapna sale en la silla de ruedas a ver qué sucede. Muy asustada recorre la casa y sigue escuchando ruidos en diferentes puntos del lugar. Cierra la puerta de la casa. Escucha el columpio de metal que está afuera meciéndose y mira por la ventana. Allí ve sentada a Kalama sin vida. La han puesto ahí y arrojan su cabeza contra la ventana. Swapna, presa del pánico, se apresura a su cuarto a llamar a emergencias, pero en ese instante apagan las luces. Se dirige a la sala, pero se cae de la silla. En ese momento se da cuenta que su tatuaje se ha triplicado en su brazo. Voltea al escuchar unos pasos y ve al hombre encapuchado. Él lleva un machete en una mano y una cámara filmadora en la otra. Swapna grita y se arrastra desesperadamente, pero el hombre la alcanza fácilmente, la decapita y prende fuego. Swapna se despierta muy alarmada. Era una pesadilla. Mira su tatuaje y este está duplicado, uno menos que en la pesadilla. Mira la hora, son las 11 p.m. Todo se empieza a repetir. Kalama abre la puerta y sale al jardín. Swapna grita que entre rápido y ella lo hace, y alcanza a ver a un hombre a lo lejos, pensando que es el guardia, pero más tarde ven al guardia en el jardín sin vida. Asustadas llaman a emergencias y se encierran en el cuarto, mientras ellos van en camino. En ese momento apagan las luces. El asesino prende fuego en la habitación para que ellas salgan y ellas lo hacen, y lo ven sentado en la sala. Ellas tratan de correr a la puerta, pues han llegado los dos policías de la zona para ver por qué hay fuego en la casa, pero el psicópata derriba a Kalama y le quita la vida nuevamente. Swapna, en cambio, alcanza a llegar a la ventana y toca para que la vean. Uno de los policías ve al hombre encapuchado y muy ágilmente dispara sin titubear y lo derriba. Swapna abre la puerta y la sacan, pero estando afuera se da cuenta que el psicópata sigue vivo. Uno de los policías se va con ella en la patrulla y el otro se queda esperando refuerzos. Al irse alejando, Swapna ve a través del espejo retrovisor que el psicópata muerto está sentado en la silla de ruedas, pero ve a otros dos de pie, vestidos exactamente igual. Han prendido fuego a la patrulla, por lo que esta explota. Swapna se vuelve a despertar de la pesadilla y todo reinicia nuevamente. Mira su brazo y esta vez solo hay un tatuaje. Entiende que esto es como los videojuegos, solo le queda una vida. Esta vez quiere ser más inteligente y sigilosa. Los tres psicópatas están afuera rodeando la casa. Esta vez Swapna no enciende la luz. Mira la hora, son las 11 en punto. Llama a Kalama. Una vez juntas llaman a la policía y les explican la situación. Ellos advierten que llegarán en 5 o 10 minutos. Swapna le dice a Kalama que tienen que luchar mientras la policía llega. Ellas cortan la energía y Kalama sube a la terraza, rocía gasolina sobre uno de los sujetos y Swapna arroja una vela y él se prende. Uno de los hombres logra entrar, el otro queda afuera y le quita la vida a los dos policías. El sujeto que se encuentra adentro las ataca, pero ellas como pueden se defienden y logran quitarle la vida. En ese instante llega el tercer sujeto. Este deja muy malherida a Kalama y va tras Swapna. Ella hace caer un espejo de su cuarto sobre sí misma. El hombre lo retira y antes de cortarle el cuello, Swapna tiene un reflejo rápido. Coge un vidrio y se lo entierra en el cuello. Este cae. Swapna se arrastra hacia la ventana y mira el reloj. Son las 12 p.m. y empiezan a escucharse los juegos artificiales para recibir el año nuevo. Esta vez Kalama y Swapna lograron sobrevivir. Así concluye esta película. Espero hayan disfrutado. Adiós.